Esta es la clase del 19 de octubre, la tercera hora de la mañana. Derecho Civil 6. Eso es. Estamos grabando en consecuencia. Ya. Vamos a lo nuestro. El acápite que corresponde que analicemos ahora figura bajo la denominación de interpretación de las normas testamentarias. En el fondo, de las disposiciones testamentarias. El legislador da algunas normas para establecer de qué manera cualquier persona puede establecer la libre y clara expresión del testador. Estamos en presencia de la norma del artículo 1069, inciso primero, inciso segundo, inciso primero, 1069. ¿Qué nos dice este artículo 1069? Nos dice que sobre las reglas dadas en este título acerca de la inteligencia y efecto de las disposiciones testamentarias, prevalecerá la voluntad del testador claramente manifestada, con tal que no se oponga a los requisitos o prohibiciones legales. Y el inciso segundo dice, para conocer la voluntad del testador, se estará más a la sustancia de las disposiciones que a las palabras de que se haya servido. Hago un breve resumen, invocando vuestra memoria, no para que me contesten de memoria algo, sino para que hagan el ejercicio. Cuando ustedes partieron estudiando derecho, estudiaron teoría de la ley. ¿Se acuerdan? Partieron incluso estudiando eso que esta semana va a tener importancia, la norma básica fundamental, ¿cierto? Se deben acordar algo por ahí de Kelsen, de la pirámide invertida y toda esa circunstancia que uno en algún momento aprendió y que le dio a eso la estructura del derecho. En esas circunstancias a uno le enseñaron que la ley, para que uno la entendiera, para que estableciera el verdadero sentido y alcance. Esa era la expresión, eso era interpretar, establecer el verdadero sentido y alcance. Para establecer el verdadero sentido y alcance de la norma, uno tenía que ir a las reglas que la propia ley nos daba, y nos daba en los artículos 19 y siguientes del código, ¿cierto? Interpretación de la ley. Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento. Y luego aprendimos ahí mismo aquellas reglas que surgían, señor, el elemento gramatical. Usted las palabras las entiende en su sentido natural y obvio. Y en consecuencia, si alguna duda tiene respecto de esa significación, váyase al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, ¿cierto? Este que está aquí. Ya está. Entonces, en esa circunstancia, primero me quedo, y luego ese elemento gramatical tenía algún juego. La propia ley da definiciones. No me diga, ¿y dónde da definiciones? En la misma ley. Hay definiciones de palabra de uso frecuente, que yo como predicador ando en las esquinas, me paro de vez en cuando en la esquina, sobre todo los días sábados, y digo, ¿hay por aquí un estudiante de derecho?
y le digo, estudiante de Derecho, definición de palabras de uso frecuente. La ley nos da definiciones. La ley nos dice quién es adulto. ¿Quién es adulto? Marco Antonio, ¿será usted capaz de contestar quién es adulto? Micrófono. Encienda micrófono, Marco Antonio. Ahí sí, ¿ahí me escucha? Sí, fuerte y claro, para que usted Bueno, me diga quién es adulto. pero recuerdo que está el infante, el impuber, No, el ¿quién menor es adulto, adulto nomás? Le pregunto yo. el que ha dejado de ser impuber. Eso mismo, eso mismo. Maravilloso. Es de una sabiduría insondable. Entonces, el código nos da esas definiciones, ¿cierto? En circunstancias que si lo entendiéramos en nuestro lenguaje habitual, adulto para nosotros sería, hablando así con la señora de la fruta, con el caballero de la carnicería, nos dirían, no, pues el adulto es el gallo que es grande, pues el que ya es mayor de edad. Y en definitiva nosotros estamos hablando que el adulto es el que dejó de ser impúber. Y que para los efectos nuestros no deja de tener importancia, porque justamente el que dejó de ser impúber puede otorgar testamento. Bueno, entonces teníamos allí reglas de interpretación. Primero, gramaticales. Sentido natural y obvio. Definición de la Real Academia Española. Conceptos que da la propia ciencia o arte respecto del significado. Perfecto. Entonces, tenemos luego un elemento histórico. No estamos claros todavía, vámonos al elemento histórico y con el elemento histórico buscamos la interpretación de la ley. No nos da resultado, busquemos el elemento lógico, ¿cierto? Un sentido lógico que es prácticamente de sentido común, y en ese nos viene a ayudar el elemento sistemático que calza esa lógica dentro del conjunto. Y ahí estaba entonces el elemento gramatical, el histórico, el lógico, el sistemático y además el teleológico, esos objetivos que perseguía la ley. Se nos fue la historia de la teoría de la ley y apareció por ahí algún curso de derecho internacional y alguien nos dijo, oiga, los tratados internacionales tienen una forma distinta de interpretarse que la ley. No me diga. ¿Y esa dónde está? En la Convención Internacional de 1969 de Viena sobre interpretación de los tratados, que dice que hay que interpretarlos de buena fe, que dice que debe prevalecer la norma del tratado sobre la norma interna y dos o tres cosas más. Perfecto. O sea, ya llevamos dos formas de interpretar. Y apareció el profesor de constitucional que dijo cuáles eran las formas de interpretar la Constitución. Y se fue entonces a los conceptos teleológicos de aquello que buscaba el constituyente, el poder constituyente del instante para traducirlo en una constitución. Y lo tradujo también, que por eso estamos metidos en este zapato chino que significa cómo salimos. Pero no temáis, porque vendrán los nuevos constituyentes iluminados y nos mostrarán el camino. Y así llegaremos al paraíso. Entonces, en esas circunstancias, sí, vamos a llegar al paraíso. Entonces, en esas circunstancias, estamos nosotros viendo distintas maneras de interpretar. Hermenéutica diversa. Y llegaron al contrato, estudiaron el contrato, y cuando llegaron al contrato, salieron con una norma que estaba en el 1560, ¿era? Creo que por ahí era. 1500, sí, 1560, conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras. Nos sonaron, parece todo lo que habíamos aprendido respecto de significado, respecto de definiciones, se fue a la punta del cerro. Y ahora nos dicen que, conocida claramente la intención, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras. Y nos dan
una serie de reglas en que hay aplicación de la preferencia del sentido útil, la naturaleza del contrato y las cláusulas de uso común, la expresión que no significa un mecanismo restrictivo y del favor debitoris en la interpretación contractual, que cuando hay alguna duda, las ambiguas se interpretan a favor del deudor. Todo eso era con relación a los contratos. Vale decir, nos desapareció nuestro apego al significado de las palabras y nos fuimos ahora a la intención. Para que aquí vengan y nos digan ahora, oiga, señor, 1069. ¿Y qué quiere que lea yo del 1069? Todo léalo, si de eso se trata. Sobre las reglas dadas en este título acerca de la inteligencia y efecto de las disposiciones testamentarias, prevalecerá la voluntad del testador claramente manifestada, con tal que no se oponga a los requisitos y prohibiciones legales. Para conocer la voluntad del testador, se estará más a la sustancia de las disposiciones que a las palabras de que se haya servido. Ahora estamos en la sustancia. Esta, Marco Antonio, esta sustancia no es la de Chillán, que usted compraba cuando niño en el almacén de la esquina. Deme una sustancia. Entonces, estamos hablando que la norma interpretativa fundamental es la del 1069. Para conocer la voluntad del testador se estará más a la sustancia de las disposiciones que a las palabras de que se haya servido. La regla dada en este precepto es idéntica a la contemplada para los contratos, inversa a la que se da para interpretar la ley. En los artículos 1057 y 1058 se contienen otras normas interpretativas supletorias, dicen estos preceptos. ¿Y qué es lo que dicen? El 1057 dice: el error en el nombre o calidad del asignatario no vicia la disposición, si no hubiere duda acerca de la persona. La asignación que pareciere motivada por error de hecho, de manera que sea claro que sin este error no hubiera tenido lugar, se tendrá por no escrita, dice el artículo 1058. En todo caso, la interpretación de un testamento es una cuestión de hecho en cuya apreciación son soberanos los jueces del fondo, primera y segunda instancia, los que conocen los hechos, ¿cierto? Entonces, consideremos ahora otra idea que está mencionada aquí y que se llama, Profesor, dígame. disculpe, profesor, respecto al artículo que usted señaló, yo recuerdo que al principio de las clases yo le hice una pregunta respecto a un testamento, que en algún momento, bueno, mi abuela hizo un testamento, disculpe pero por el artículo que usted acaba de leer, y tuvieron que lo rectificaron porque el segundo nombre de mi mamá es Lilian, ¿Ya? y le habían puesto Liliana. ¿Ya? No había duda que era tu mamá y por consiguiente lo rectificaron. Eso. Cuando Ya. no hay duda, nos vamos más a la sustancia que a las palabras de que se hayan usado. Tú estás dando el ejemplo preciso para decir, señor, esta señora que se llama Lilian y que aparece mencionada como Liliana, es la misma señora Lili que todos conocemos y saludamos aquí todos los días. Hola, señora Lili, hola, señora Lili. ¿Se llama Lili? No, no se llama Lili, se llama Liliana. Pero no dijeron que se llamaba Lilian. Bueno, ya, ahí tienes tú, pero no hay duda de que estamos hablando de la misma persona. Entonces, en esas circunstancias, frente a la duda, se puede dar esa solución. Y esa solución muchas veces surge de algo que ustedes no conocen porque nadie se los enseña y que está en el apéndice del Código de Procedimiento Civil y que se llama información para perpetua memoria. Estas informaciones para perpetua memoria son justamente
aquellas que tienen por objeto acreditar de alguna manera relativamente sólida, ¿cierto?, las circunstancias de un hecho determinado. Se me perdió. Dije yo que se llama información para perpetua memoria. Tenemos aquí autorización judicial para repudiar, emancipación voluntaria, nombramiento de tutores, habilitación para comparecer en juicio, oposición por legítimo contradictor, actos judiciales no contenciosos. Aunque los tribunales hayan proceder con conocimiento de causa, no es necesario que se suministre este conocimiento. Aquí está, el 818. Aunque los tribunales hayan de proceder en alguno de estos actos con conocimiento de causa, no es necesario que se les suministre este conocimiento con las solemnidades ordinarias de las pruebas judiciales. Así pueden acreditarse los hechos pertinentes por medio de informaciones sumarias. Se entiende por información sumaria la prueba de cualquier especie rendida sin notificación ni intervención de contradictor y sin previo señalamiento de término probatorio. Los tribunales en estos negocios apreciarán prudencialmente el mérito de las justificaciones y pruebas que de cualquier manera se produzcan. Asimismo, decretarán de oficio las diligencias informativas que estimen convenientes. En una nómina de comuneros de una comunidad agrícola del DFL 5, que normalmente tienen 60 años, efectuada las más de las veces por gente muy rústica, porque son todos generalmente campesinos con poca educación, sobre todo hace 60, 70 años atrás. En definitiva, se hacía la lista de quiénes eran los que iban a ser integrantes de la comunidad y decían el Marcos Plaza. Entonces ponían ahí Marcos Plaza, en circunstancia que ese Marcos Plaza no era Marcos, era Marco Antonio, pero todos lo conocían como Marcos, el Marcos, incluso con mayor razón decían la S, el Marcos. Y en esa circunstancia apareció Marcos en la nómina de la comunidad. Y es este mismo Marco Antonio, que ahora quiere vender su derecho en la comunidad porque ya tiene 80 años y le dicen, oiga, pero este no es usted. ¿Cómo que no soy yo? Si ahí sale mi nombre. No, ahí dice Marcos, pero sale Plaza. ¿Y dónde está el Molina? Y que en esa época no se usaban los apellidos maternos. Bueno, entonces, ríndase una información sumaria de testigo. Entonces, usted va y rinde esa información de perpetua memoria. Junta 3, 4 viejos de los mismos que aparecen en la nómina en lo posible, que todavía estén vivos, y que digan que este Marcos que aparece aquí en el número 28 de la nómina de comuneros de la comunidad es Marco Antonio Plaza Molina. Lo que pasa es que en esa época todos los conocíamos como Marcos, porque hubo una serie de televisión en que había un niñito que era el Marcos, y todos entonces le decíamos, hola Marcos, y en definitiva se llamaba Marco Antonio. Pero ese es el mismo que aparece aquí. El juez acepta, aprueba esa demostración probatoria hecha y con ese antecedente tú tendrás la posibilidad de que quien te compre ese derecho tenga la certeza de que así es como se ha señalado. Sigo. Revocación del testamento. El artículo 999, al definir el testamento, indica como elemento de su esencia la revocabilidad. Mencionamos, creo, ese hecho como el mecanismo a través del cual Marco Antonio andaba y enamoraba y seducía a las niñas haciéndole testamento, ¿cierto? ¿Lo dijimos eso, Marco, no? ¿No? Ya, lo dije en el otro curso. Lo cuento ahora y te pongo a ti de ejemplo para hacerte bullying. Marco Antonio, que es una persona que tiene algunos bienes, que se nota que son cuantiosos, que impresiona a las niñas sobre todo porque tiene un auto deportivo, etcétera, etcétera, y anda con ropa Zara. Entonces, ocurre que en esas circunstancias
ha habido una niña que ha salido un poco más dura para aceptar su requerimiento. Y Marco le dice, mira, yo te estimo tanto que voy a hacerte un testamento en que te voy a nombrar mi heredera universal, porque yo no tengo en este instante herederos obligatorios, así que tú vas a ser mi heredera universal. Ay, pero ¿cómo puedes hacer eso, Marco Antonio? Vamos de inmediato a la notaría. Y van a la notaría. En el camino encuentran 3 amigos más, así que estos sirven de testigos, testamento abierto. Marco Antonio se individualiza, dice cuáles son sus bienes, menciona los bienes raíces, acciones mineras, acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice que designa heredera universal de todos sus bienes a esta doncella, que todavía lo es, y en esas circunstancias hace el testamento, lo firma el testador, lo firman los testigos, lo firma el notario y le dan su copia. Y Marco Antonio le agradece a los amigos y se va con la doncella aquella y le entrega el testamento en un sobre bonito que compran en una tienda de papelería por ahí cerca. Marco Antonio la ha designado su heredera y esta niña se siente feliz con ese acto de desprendimiento de Marco Antonio. Ignorando ella, porque ella estudia obstetricia, que este bandido, Marco Antonio, puede revocar el testamento cuantas veces quiera. Tanto así que cuando fueron a la notaría, el amanuense, el funcionario de la notaría, lo saludó. Hola, don Marco Antonio, ¿cómo está? De nuevo por aquí. Sí, es que tengo que andar haciendo siempre trámites, le dice Marco Antonio. Entonces ya lo hacen sus trámites, porque ya en la notaría lo conocen, ha hecho 3 o 4 testamentos con distintas herederas universales. Y en esta circunstancia se peleó con la niña, accedió a sus requerimientos esta doncella, y en esas circunstancias, qué vergüenza, dice Marco Antonio, qué vergüenza. Entonces, en esas circunstancias, 3 meses después va a hacer otro nuevo testamento, y en ese nuevo testamento ahora aparece otra señorita. ¿Por qué? Porque es esencialmente revocable, es de la esencia del testamento su revocabilidad. Y esa revocabilidad puede ser expresa o tácita, total o parcial. Es expresa cuando el testador en un testamento posterior declara expresamente que deja sin efecto el anterior otorgado con tal fecha en la notaría tal. Y es tácita cuando el Nuevo Testamento contiene disposiciones incompatibles con el anterior, simplemente respecto de los mismos bienes y de las mismas cosas. Hoy día yo estoy derechamente designando un nuevo heredero. La revocación será total cuando deja sin efecto íntegramente el anterior y parcial cuando solo afecta a determinadas cláusulas testamentarias. El testamento solemne puede ser revocado expresamente en todo o en parte por un testamento solemne o por uno privilegiado. Pero la revocación que se hiciere de un testamento privilegiado caducará con el testamento que le contiene y subsistirá con el anterior. Aquí estamos hablando, recuerden ustedes que en el testamento privilegiado dijimos que caducaban, que si no se cumplían sus requisitos dentro de cierto plazo, caducaban. Y en esas circunstancias, si yo estoy revocando un testamento a través de un testamento marítimo, porque andaba en un barco de la Marina de Guerra y pensamos que iba a naufragar y otorgué testamento, si yo no reduzco ese testamento dentro de los 30 días siguientes de llegar a puerto, se va a caducar y por consecuencia la revocación que yo había hecho en él de otro también. Y eso es lo que diremos respecto de la revocabilidad. Y quedamos para hablar un par de cosas de las asignaciones testamentarias. Asignaciones por causa de muerte, dice el 953. Cuando empezamos a estudiar este cuento, nos dijeron algo. 953. ¿Qué es lo que nos dijeron al comenzar el cuento? Nos dijeron,
Se llaman asignaciones por causa de muerte las que hace la ley o el testamento de una persona difunta para suceder en sus bienes. Con la palabra asignaciones se significan en este libro, en el libro tercero, las asignaciones por causa de muerte, ya las haga el hombre a través del testamento, ya las haga la ley ad intestato. Asignatario es la persona a quien se hace la asignación. La asignación testamentaria, entonces, es el acto de disposición que el testador hace de sus bienes, instituyendo herederos o legatarios. Esta expresión también designa la herencia o legado en sí mismo. ¿Cuáles son los requisitos de estas asignaciones testamentarias? Las asignaciones requieren que el asignatario sea capaz y digno. Requisitos generales para suceder. Tratándose de asignaciones testamentarias, requiere de un requisito adicional, cuál es que el asignatario sea persona cierta y determinada. En 10 minutos más concluirá esta clase y no vamos a seguir con ninguna más. Vamos a seguir avanzando en estos requisitos. Decimos entonces que el asignatario requiere ser capaz y digno. Tratándose de asignaciones testamentarias, se requiere además que sea persona cierta y determinado. Y el objeto también tiene que ser determinado o determinable. El artículo 1056, que nos habla de la certidumbre y determinación del asignatario, la certidumbre dice relación con su existencia. La determinación se refiere a su identidad. Una persona es cierta cuando se sabe que existe. Es determinada cuando se sabe quién es, sea que se le designe o determine por su nombre o por claras indicaciones que lo individualicen. Certidumbre del asignatario. Por excepción, vale la asignación a favor de un asignatario incierto. Es válida la asignación hechas a personas que no existen, pero que se espera que existan. Si existiesen antes de expirar 10 años desde la apertura de la sucesión. Y también es válida la asignación que tenga por objeto crear una nueva persona jurídica. Regularmente se determinará al asignatario designándosele por su nombre, pero también podrá hacerse por indicaciones claras del testamento. Si las indicaciones del testamento son aplicables a varias personas, de modo que no sea posible saber con certidumbre cuál es la que el testador ha elegido, la asignación será ineficaz, dice el 1065. En cambio, no invalida la asignación el error en que incurra en el nombre o calidad del asignatario si no hubiese duda respecto de su persona, que era la pregunta tuya, Marco Antonio. Asignaciones hechas indeterminadamente. Las asignaciones hechas indeterminadamente son, 1, las que se dejan indeterminadamente a los parientes. 2, las que se hacen para objetos de beneficencia. 3, las que se dejan al alma del testador. 4, las hechas en general a los pobres. La ley se encarga de remediar los términos vagos en la asignación concedida de manera a persona indeterminada. El artículo 1064 dice: debe suponerse que el testador, aparte de otras disposiciones, deja algo a sus parientes en general. Si el testamento contiene únicamente una asignación a los parientes indeterminadamente, se aplicarán las reglas de la sucesión intestada sin limitaciones. Las reglas de la sucesión intestada sirven para determinar a los parientes a quienes corresponde la asignación.
Tiene cabida incluso el derecho de representación, aun cuando se trate de una sucesión testada. Recordemos que los parientes de grado más próximo excluyen a los de grado más remoto. Pero si existe un solo pariente de grado más próximo, se llamará también a los del grado siguiente. Casos de excepción en que es válida la asignación a personas indeterminadas. Las asignaciones a establecimientos de beneficencia. Esta circunstancia es importante conocer algo de la historia en este cuento, porque aquí, cuando se hablaba de que se dejaban estas cosas a la beneficencia, ¿cierto? Ocurre que el legislador dijo que, de acuerdo al artículo del Código Civil, tocaba al presidente de la República designar la institución. Pero en el año 1929 estableció que debía percibirlas la Junta Central de Beneficencia, que venía a ser, como quien dijera, el servicio de salud gratuito de la época, pero en esas circunstancias se llamaba Junta Central de Beneficencia. Esta Junta Central de Beneficencia, por ahí por el año, en la década del 50, dejó de existir y la sucedió el Servicio Nacional de Salud, el SNS, del cual hoy día es su sucesor el FONASA, el Fondo Nacional de Salud. De manera que cuando se dejan asignaciones a establecimientos de beneficencia, se entiende hoy que es el Fondo Nacional de Salud, el FONASA. Y a su vez, cuando hablamos de asignaciones al alma del testador, de acuerdo a las normas indicadas anteriormente, estas asignaciones las percibirán el Fondo Nacional de Salud, el FONAS. Y cuando hablamos de las asignaciones a los pobres en general, estamos hablando todavía de los pobres de la parroquia del testador. A propósito de ese concepto, recuerden que la parroquia era un territorio jurisdiccional establecido en el derecho canónico. El arzobispado tenía la posibilidad de contar con parroquias y por consiguiente hay parroquias en Serena, muchas en Coquimbo, en Ovalle, en Illapel, etcétera, etcétera. Todas ellas tienen una determinada jurisdicción y habría que establecer cuál era la parroquia del testador para establecer si le corresponde a ella o no. Incluso hoy día tendríamos que establecer a qué religión, a qué iglesia pertenece el testador, porque podría serlo de una iglesia ortodoxa, de una iglesia musulmana, de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días o mormones, etc. Estamos hablando, sí, siempre de iglesias que tengan personalidad jurídica de derecho público, porque las otras no existen como tales iglesias, las que son solamente iglesias con personalidad jurídica de derecho privado. Determinación del objeto de la asignación debe ser determinado o determinable. Y eso es lo que vamos a decir por ahora, agregando finalmente que hay asignaciones prohibidas, como son las captatorias. Yo te dejo en mi testamento estos bienes, Marco Antonio, con tal que tú me dejes tales o cuales bienes. Esa disposición captatoria está prohibida, como también aquellas asignaciones a favor del notario, de quien autoriza el testamento, sus parientes o allegados. Y eso es lo que diremos entonces por ahora con relación a estas asignaciones testamentarias. La próxima semana es día 26, ¿cierto? Sí, 26. Y la prueba ustedes la tienen el 9 de noviembre. Falta mucho todavía. Pero vayan estudiando de a Profesor, poquito, señorita. pero parece que el 26 no vamos a tener clases. Sí, yo creo porque, que es su época de reflexión, de descanso. claro, Y me parece muy bien que reflexione y descanse. Sobre todo los pecadores, Marco Antonio. Esos son los que más tienen que reflexionar. Pero en todo caso, el cuento es el siguiente. Hay una tarea para que la vayan haciendo.
vayan redactando su testamento conforme a los requisitos que tiene los que acabamos de ver hoy día, que ustedes lo tienen en la ley. Y ahí van a poder empezar el testamento y van a poder decir, me llamo Nicole, Andrea, bla, 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 nací, bla, 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 soy hijo de, todo eso. Todo eso lo van haciendo desde ya. Gusto de haberlos visto, gusto de saludarlos. Nos vemos la próxima semana. Chau. Chao, profesor. Chao, chao. Chao, Gracias, profesor. profesor, que esté bien, cuídense. Igual, chau. Chao, profe. Chau, chau.